El 9 de julio evoca la jornada en que un grupo de representantes de las Provincias Unidas confirmó en una declaración su intención de poner fin a siglos de dominio colonial español. La declaración de la independencia fue un acto soberano y colectivo. El histórico Congreso de Tucumán reunió a 28 diputados, que sesionaron y debatieron día a día durante muchos meses para proyectar una nueva nación. Allí se trazaron los primeros lineamientos de lo que luego sería la Argentina. Pero, ¿cómo sucedió? Fernando VII volvió al trono una vez que Napoleón Bonaparte fue derrotado en Europa en 1814 y pretendía recuperar sus colonias. Desde 1814, Chile, el Alto Perú, Venezuela, Perú y Colombia estaban en manos realistas, con lo cual para 1816 el único territorio revolucionario era el de las Provincias Unidas del Río de la Plata, divididas a su vez con la Liga de los Pueblos Libres, dos bloques revolucionarios rivales entre sí, pero que a su vez peleaban contra los realistas que los atacaban desde el norte. El gobierno patrio era dominado en general por porteños, lo que fue generando cansancio en las provincias y llevó a dos reacciones distintas. Por un lado, en el litoral, directamente a la elaboración de un proyecto político alternativo, que fue la creación de la Confederación, donde las provincias fueran iguales entre sí. Así surgió la Liga de los Pueblos Libres, bajo el liderazgo de José Artigas. Una de las condiciones que dispuso para aceptar cualquier negociación con las Provincias Unidas era que Buenos Aires no sea la capital, pero Buenos Aires no aceptó esa opción. Por otro lado, sin romper lazos con las Provincias Unidas, las demás provincias decidieron no obedecer a la capital porque no querían estar subordinadas a Buenos Aires como antes. En 1815, Buenos Aires percibe el hartazgo de algunas provincias, con el gobierno porteño por el centralismo con el que había dirigido la revolución desde 1810. Y ante este panorama, la salida que encontró Buenos Aires fue llamar a un congreso en Tucumán. El congreso tuvo 5 objetivos claros: nombrar una autoridad que todas las Provincias Unidas obedezcan, es decir, un director supremo que reconstruya un principio de autoridad; declarar la independencia, crear un país nuevo y romper los vínculos con España; hacer un plan militar para ganar la guerra; reconstruir los principios de orden y obediencia, porque había una gran agitación social; establecer qué forma de gobierno iba a tener el país que iban a crear. ¿Sería una monarquía o una república? Nadie dudaba en que si el Congreso se reunía, iban a declarar la independencia, pero el problema era lograr que todas las provincias aceptaran reunirse. Entonces, algunos personajes comenzaron a presionar fuertemente. Uno de ellos fue San Martín. En ese momento era gobernador de Cuyo y estaba planeando desde 1814 el cruce de los Andes. Fue fundamental la presión que San Martín ejerció desde Mendoza para acelerar la declaración de la independencia, porque era la llave que él necesitaba para poder iniciar su plan libertador de alcance sudamericano. Tras una serie de medidas y después de arduas discusiones acerca de la forma de gobierno, el 9 de julio de 1816, a pedido del diputado jujeño Teodoro Sánchez de Bustamante, se discutió el proyecto de declaración de la independencia. Después de 3 meses y medio de sesiones, el Congreso proclamó ese día la existencia de una nueva nación libre e independiente de España y otras naciones, las Provincias Unidas de Sudamérica. Deseamos que en esta fecha especial para nuestra patria se replique el valor de la unidad que nuestros patriotas privilegiaron en ese difícil momento, dejando de lado sus diferencias hasta lograr el sueño de una patria libre e independiente. Hoy y siempre, ¡viva la patria!